dudas, jóvenes, me tienen que decir para que yo les aclare las dudas. Buenos días nuevamente. Vamos a continuar con hallar funciones inversas. Miren, para las funciones exponenciales, cuando la variable aparece aquí arriba como un exponente, lo que necesitamos hacer es bajarla a la variable. Y para eso necesitamos una escalera. Imagínense que 3x menos 1 están en el segundo piso. Miren, tienen como base dos pisos, está a 2 pisos de altura. Para trabajar y poder despejarla necesitamos que esté al nivel del suelo. ¿No ve? Entonces necesitamos una escalera para bajarlo a todo este exponente. La escalera generalmente es el logaritmo. El logaritmo al aplicar esta propiedad, miren acá, esta propiedad. Logaritmo de un número elevado a otro número. Esta propiedad nos dice el logaritmo de una potencia. Significa que la potencia se viene caminando aquí arriba. Está arriba, ¿no ves? De la base, está como en el segundo piso, va caminando, llega al logaritmo y el logaritmo es como una escalerita y se baja. Se baja y queda aquí al pie de la escalera. Vean, la b que estaba en el exponente se bajó y se paró delante del logaritmo. Entonces, para bajar a un número que está en un exponente o una variable que esté en un exponente, necesitamos una escalera. Necesitamos un logaritmo. ¿Ya? Y si aplicamos logaritmo a este lado, también tenemos que aplicar logaritmo al lado izquierdo para que la igualdad siga siendo una igualdad. ¿Ya? Por ese motivo, en este paso, yo apliqué logaritmo a ambos miembros. Ahora, hay varios tipos de logaritmos. Los logaritmos en base 10 se escribe logaritmo nada más. Quiero que se concentren en este cuadrito de acá. Los logaritmos en base 10, miren, logaritmo en base 10, el 10 está aquí abajito de la G. Se escribe simplemente logaritmo, ¿ya? Si no tiene una base aquí abajito, significa que es logaritmo en base 10, ¿ya? Ahora, logaritmo en base E es el logaritmo neperiano. ¿Listo? Ln, logaritmo neperiano. Cuando ustedes vean esto, Ln significa logaritmo, pero es un logaritmo neperiano, porque usa al número e. El número e es un número irracional famoso, tal como es el número pi. El número pi lo utilizaron para construir las pirámides. Ese número pi es muy antiguo, desde las civilizaciones antiguas de la humanidad existe el número pi. En cambio, el número e fue descubierto para trabajar con el cálculo infinitesimal que contempla las derivadas, integrales y las ecuaciones diferenciales. Este número e es más reciente. Surgió más o menos en la Edad Media con Sir Isaac Newton, el desarrollo del cálculo diferencial e integral. Entonces es un número relativamente nuevo. Y como es tan nuevo, ya le pusieron un logaritmo especial, logaritmo neperiano. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean logaritmo en base E, significa logaritmo natural. O si ustedes ven logaritmo natural, inmediatamente tienen que saber qué es logaritmo en base E. Cuando vean logaritmo nada más sin base, significa que es logaritmo en base 10. ¿Qué significa eso? Que esta es una escalera para subir hasta el 10º piso. Este logaritmo natural es una escalera para subir hasta el piso E. E vale 2,71. Es un número famoso, conocido. ¿Ya? Si ustedes no me creen, escriban e elevado a 1, nos va a dar el valor de e. En la calculadora está e elevado a x, dice. Entonces escriban e elevado a 1 y les va a dar el valor de e. Es 2,71 y demás. Hagan la prueba ahorita, no solo me crean. En sus celulares busquen e elevado a x. Si me dicen, pero en mi calculadora no hay eso, ingeniero, el secreto es que o el celular lo giren horizontal. Y ahí van a aparecer más funciones. Y está el número e. E elevado a x está a la izquierda de x al cuadrado. Escriben ese e elevado a 1 y ponen igual. Sale 2,71, 82, 82, 81, 82, 85. Pero se extiende hasta el infinito sus decimales. Ese es el famoso número e. En resumen es 2,72. ¿Han hecho la prueba en sus celulares o en sus calculadoras, jóvenes, para hallar el número e? Sí, Lisa.
Muy bien, es famoso. Sí, sí. Como es famoso y es muy utilizado para el cálculo, para derivar e integrar, entonces le han puesto un logaritmo especial, logaritmo neperiano o logaritmo natural. Por eso es la LN. ¿Listo? Entonces, como les decía, los logaritmos son escaleras que nos ayudan a que los números de las potencias bajen o que las expresiones que están en un exponente bajen a nuestro nivel donde podemos ya trabajar. Tiene exponente 1, entonces ya podemos trabajar con Y. Ahorita no podemos despejar X hasta que no esté al nivel del suelo. Se lo baja con un logaritmo. Miren, aquí está en el segundo piso y hemos utilizado un logaritmo en base 10. Entonces, en ambos miembros usamos logaritmo en base 10. Pero lo más recomendable es aplicar a ambos miembros el logaritmo de la base donde está el número o la expresión. ¿Por qué? Por estas dos propiedades. Logaritmo significa logaritmo en base 10. Estas dos se interpretan de la siguiente manera. Logaritmo de una base del mismo número, esto es logaritmo en base 10, de 10 es 1. Logaritmo natural es logaritmo en base E. Logaritmo en base E de E vale 1. Entonces, miren, lo simplificamos. La simplificamos a la base y lo eliminamos al logaritmo. Y ya no lo vamos a ver al logaritmo acá. Va a ser una expresión más sencilla. ¿Ya? Entonces, miren, este ejemplo lo voy a volver yo a resolver, pero aplicando el logaritmo de esta base a ambos miembros. Van a ver que lo voy a hacer desaparecer al 2, lo voy a hacer desaparecer a un logaritmo y en el resultado va a quedar un solo logaritmo y va a ser más sencillo que esto. ¿Ya? Entonces, pónganse las pilas y enseguida vamos a hacer ese ejemplo. Voy a ponerlo pausa un momentito. Y reanudamos la grabación. Ahora me voy a salir de esta pantalla y les dije que les voy a enseñar un método para hacerlo más sencillo, el resolver ejercicios donde tenemos que despejar variables que están en el exponente. Para ello vamos a usar estas propiedades de logaritmos que tengo yo acá. Las voy a subir. Sigue la computadora un poco mal, pero en un minuto voy a dibujar acá un área de trabajo donde les voy a mostrar el método alternativo. ¿Listo? ¿Cómo se calcula una función inversa? ¿Cómo se halla la función inversa, jóvenes? ¿Se acuerdan cómo se hacía? ¿Cómo se encuentra la función inversa? Díganme. Entonces los pasos son intercambiar variables. En lugar de y ponen x, en lugar de x ponen y. Y ahí despejan la nueva función y, ¿verdad? Entonces a partir de aquí vamos a hacer el otro método. Entonces, tenemos ya x igual a y igual a x. Ya hemos reemplazado valores. Y tenemos esta ecuación. Entonces, otro método para despejar. Exponente. ¿Ya? Entonces, nuestra variable, la nueva y, está en el exponente. Hay que despejar. Esta es una función exponencial. ¿Ya? Entonces, tenemos que despejar. Tenemos que bajarla a nivel del suelo y luego llevarla a la izquierda a la variable y. ¿Cómo lo bajamos? Les dije aplicando logaritmos. Vamos a aplicar a ambos miembros logaritmo, pero no es cualquier logaritmo. Vamos a aplicar a ambos miembros logaritmo en base 2. ¿Por qué? Porque ahorita nuestra x está en el segundo piso. ¿Ya? Entonces, tengo que bajarlo del segundo piso, uso una escalera a su medida. No voy a estar usando la de 10 pisos, el logaritmo en base 10. No, como hice acá. Mejor uso una escalera de 2 pisos, que es lo justo que necesito. Y ahí arriba está 3y. Perdón, está todo. A ver, aquí está esta expresión. Logaritmo en base 2, ¿de quién? De 2.
Y en el exponente está 3y menos 1. ¿Ya? ¿Se puede notar cuál es la base, cuál es el exponente, jóvenes? Sí. Logaritmo en base 2, entonces, a ambos miembros. ¿Ya? Esta es la orden. Esta es la orden que vamos nosotros a cumplir. La voy a marcar con rojo para que vean cuál es la orden que vamos a cumplir. Ahí está. Entonces, en el miembro izquierdo de la ecuación, pongo logaritmo en base 2. Aquí. Ya. Igual a, en el otro lado, también logaritmo en base 2. ¿Listo? Entonces, esta orden dice, para despejar lo que está en el exponente, a ambos miembros le aplicamos logaritmo. Como la base a la cual está elevado el exponente, donde está la variable que queremos despejar es 2, solo necesitamos aplicar logaritmo en base 2. Este cuadrito es un espacio nada más, no necesitan dibujar el cuadrito. Logaritmo en base 2 de paréntesis vacío. Ese paréntesis vacío y este logaritmo en base 2 significa a ambos miembros le aplican logaritmo en base 2. Entonces aquí adentro yo escribo, en el miembro izquierdo decía x. Y lo copio con su color para que se den cuenta. Y en el miembro derecho dice logaritmo en base 2 de esa expresión de 2 elevado a la 3y menos 1. ¿Ya? Entonces, van a ocurrir dos cosas. Primero, aquí fíjense, tenemos logaritmo de una base elevado a un exponente. Aplicamos esta propiedad que se llama logaritmo de una potencia. Cuando tenemos logaritmo de un número elevado a otro número, el exponente o potencia se baja por el logaritmo con una escalerita y se queda adelante a multiplicar. ¿Ya? Aplicando propiedades, logaritmo de potencia. ¿No? Esa propiedad la vamos a aplicar. Voy a definir un poco el tamaño porque está muy grande. Aplicar logaritmo de potencia. De una potencia. Es esta propiedad de acá. ¿Ya? Les voy a mostrar. Logaritmo de una potencia es esa propiedad de ahí. La marquemos con un color rosa. Y más grueso. Esa propiedad estamos aplicando. El exponente se va a multiplicar delante. En el miembro izquierdo no hay exponente, es exponente 1. Bueno, el exponente 1 baja y se queda lo mismo. Esta parte izquierda se mantiene tal como está. Se mantiene tal como está. En cambio, en la derecha, el exponente, este exponente, ese exponente se bajó caminando, se vino ahí y quedó 3y menos 1, pero y multiplica el logaritmo. Ahora, para que se note que todo eso multiplica el logaritmo, le pongo paréntesis, para que no piensen que es 3y menos 1 y que el menos 1 es el único que multiplica el logaritmo. No. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Listo? Logaritmo en base 2 ¿de quién? De 2. Ya, jóvenes. ¿Se han dado cuenta de qué es lo que ocurrió en este paso? ¿Se dan cuenta qué es lo que pasó en este paso? ¿Qué ocurrió en este paso, jóvenes? Bueno, Sí. tenemos que El bajar al... exponente ¿Qué? ¿Qué me decían? Perdón. ha bajado el exponente a multiplicar al logaritmo. Exacto. Y es lo que necesitamos para poder despejar que la variable y está en el nivel de, en el mismo nivel, en el nivel de x. Por decirlo así, que esté en el nivel del suelo.
para que podamos trabajar, porque desde el segundo piso no lo podemos despejar. Tenemos que bajarlo a nuestro nivel. ¿Cómo lo bajamos? Con escalera. ¿En qué piso está? Está en el segundo piso. Entonces usemos escalera de 2 pisos, un logaritmo en base 2. Entonces se bajó y caballito. ¿Ya? Ahora, aquí hay otra propiedad del logaritmo. Logaritmo en base 2 de 2 es logaritmo, bueno, aquí falta la voy a escribir ahorita. Hay una propiedad más que dice, esta ecuación, esta propiedad es la que vamos a usar en general. Logaritmo en una base A de un número A, siempre, bueno, está escrita ahí, ¿no? Aquí está, es la primerita, miren, logaritmo en base A de un número A es 1. Logaritmo en una base del mismo número es 1. Por eso escogí una escalera de 2 pisos, para que se elimine aquí. Logaritmo en base 2 de 2, aplicando esta propiedad de logaritmo en una base de la misma base, es el número 1. Entonces, así lo hemos eliminado el logaritmo y van a ver que el resultado va a quedar más sencillo. Ahí está. Ya, por eso utilicé aplicar logaritmo de la misma. ¿Se ha entendido ese paso que acabo de hacer, jóvenes? ¿Entendió este pasito? Sí. Entonces, por eso yo escogí logaritmo en base 2 de 2. En el anterior ejercicio había aplicado logaritmo nada más. Logaritmo, y eso es logaritmo en base 10. Y nos quedó así de fea la función inversa. En cambio, vamos a ver cómo va a quedar de bonita, de sencillita la función inversa. Entonces, aplicamos logaritmo de la misma base. Cuando tenemos logaritmo de la misma base, el resultado siempre es 1. ¿Listo? 1. Entonces aquí en realidad queda 1. Logaritmo de una base, logaritmo de la misma base es 1. Entonces 1 por el paréntesis, nos queda el paréntesis. Así. Miren qué bonito ya está quedando. Entonces, ese logaritmo en base 2 de 2 es logaritmo de la misma base, eso es igual a 1. 1 por este paréntesis es el mismo paréntesis. Entonces, ya no necesito el paréntesis, no lo necesito, y escribo así nada más. Es lo que queda. Ahora, tenemos que despejar a Y. Para despejar esa nueva Y, la Y tiene que estar en el miembro izquierdo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo dijo Lisa? Ahora, para hallar la función inversa tenemos que despejar esta nueva Y. ¿Cómo la despejamos esa nueva Y? ¿Vas a dividir? Primero pasa a dividir. ¿Dónde tenemos que llevar la Y? Primer miembro. Al primer miembro, al miembro izquierdo. Entonces, miren, si paso al miembro izquierdo, ¿cómo pasaría, jóvenes? Restando. Restando. ¿Y nos conviene que pase restando? Porque cambiaría el signo. Cambiaría de signo. No nos conviene aplicar simetría. ¿Saben lo que es la simetría? ¿Recuerdan? ¿Lo vimos o no lo hemos visto? No lo hemos visto, ¿no? La simetría es cuando en una igualdad podemos leer. ¿Cómo se lee de izquierda a derecha? Como escribimos siempre. Logaritmo en base 2 de x es igual a... ¿Quién puede leer? Es igual a 3y menos 1. 3y menos 1.
Pero como es igualdad, da lo mismo leer de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Si leo desde la derecha hacia la izquierda, ¿cómo se lee? 3y menos 1 es igual a... Logaritmo de base 2 de x. Exacto. Entonces, simetría significa es como el espejo. Se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es lo mismo. Entonces, ahora yo digo, me conviene escribir tal como está lo de la derecha en la izquierda, ponerle el símbolo de igual y en el lado derecho poner lo que estaba en la izquierda, sin cambiarle signos, sin hacer nada. Escribirlo tal como está. Ahí está. Miren, logaritmo en base 2 de x es igual a 3y menos 1. Pero si leo de derecha a izquierda, 3y menos 1 es igual a logaritmo en base 2 de x y lo escribo así. Leemos de derecha a izquierda y lo escribimos así. 3y menos 1 es igual a logaritmo en base 2 de x. Y ya está. Ahí me ahorré dos pasos de pasar a la izquierda como menos 3y más 1. Al otro lado pasa menos logaritmo en base 2 de x. Luego hay que multiplicar por menos 1. Me ahorré dos pasos ahí. ¿Listo? Entonces, el siguiente paso para despejar y, ¿cuál es, jóvenes? Pasar el 1 sumando, a sumar al otro lado. Entonces la orden dice sumar a ambos miembros el 1, ¿verdad? Aquí suma menos 1 más 1, desaparece y aparece en el otro lado como más 1. ¿Ya? 3y es igual a logaritmo, es igual al logaritmo en base 2 de x y todo eso. Ya está. Ya está despejada y, jóvenes. Todavía. ¿Qué falta El 3 tenemos que buscar a dividir a otro miembro. Entonces nuestra orden es mandar a dividir el 3. Ya, el 3 pasa a dividir. Y nos quedaría y igual a logaritmo en base 2 de x, todo eso menos 1. Y hemos dicho que pasa a dividir. Entonces, aquí está, logaritmo en base 2 de x menos 1. Y el 3 pasó a dividir a todo lo que esté en el miembro derecho. Entonces, todo eso entre 3. ¿Listo? Ahí ya hemos despejado nuestra variable y, la nueva y ya está despejada hasta ahí. Podemos separarlo en dos fracciones. Sí, miren, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir y igual a este logaritmo en base 2 de x, todo eso entre 3, y la separamos la fracción en dos fracciones. Todo eso menos 1 sobre 3. Si gustan, lo pueden escribir también así. O si gustan, lo dejan tal como está. ¿Ya? Entonces ya hemos despejado la variable y. ¿Qué nos falta? Nos falta escribir cuál es la función inversa. Cuando ya está despejada la nueva variable y, reemplazamos en lugar de y, decimos esa y es la función inversa. Le hice una consulta. ¿Sí? Ahí, donde pasó al segundo miembro, el menos 1 pasó como más 1, luego acá puso menos 1. Me equivoqué. Gracias por decirme. Ya está. Ah, muy bien. Fue oportuna la aclaración. Es que estoy concentrado en explicarles, en hacer las flechitas. Miren. Por eso se me fue. ¿Ya? Pero gracias por estar atentos. Les repito, yo no me equivoco para ver si están atentos. Si me equivoco es porque estoy concentrado en esta explicación, en las propiedades, en armar las flechitas, en Dice, activar el lenguaje de ecuación. ¿Sí? ¿solo se cambia el signo o se lo multiplica el signo? Porque si sería más por menos, sería menos. ¿Cuál es este menos 1? Ajá, con el más 1, digamos, de los signos. Miren, lo que está haciendo en este miembro izquierdo está restando este 3y.
Entonces pasa al otro lado como más 1. ¿Qué se hace? La orden dice sumar a ambos miembros más 1. A ambos miembros. Esa es la orden. Eso se lee como sumar a ambos miembros esa cantidad. Entonces, en el miembro izquierdo le sumamos. En este miembro izquierdo le sumamos. Menos 1 más este 1 desaparece. Entonces, en el miembro izquierdo ya no se pone. Logaritmo en base 2 de x más 1 se quedó ahí. En este otro caso dice dividir ambos miembros. Dividir a ambos miembros entre 3. ¿Ya? Entonces, miren, en el miembro izquierdo. 3y entre 3. 3 entre 3, ¿cuánto es, jóvenes? 1. 1. 1 por y, y. Logaritmo en base 2 de x más 1. Todo eso entre 3, aquí está. O también se interpreta dividir cada término. Entonces, aquí está este término, logaritmo en base 2 de x entre 3, queda así. 1 entre 3 queda 1/3. ¿Ya? Son formas de interpretar. Ustedes lo conocen como este 3 está multiplicando, pasa a dividir. ¿A quién pasa a dividir? A todo. Ahí está todo. ¿Pero esto lo podemos separar en dos fracciones? Sí, podemos separarlo en dos fracciones. Logaritmo en base 2 de x entre 3 más 1 entre 3. La misma fracción se mantiene para cada numerador. El mismo denominador para cada numerador. Ya está. Están despejadas. Entonces la función inversa de x simplemente dice, reemplacen. En lugar de y, colocan f a la menos 1 de x. Entonces puedo escribir que esta es la función inversa. O puedo escribir que la función inversa es esta otra. Solo un paso más en el despeje. ¿Está? Cualquiera de esas dos. Pero cualquiera de estas dos es más sencillita que esta, porque hay logaritmo del numerador, logaritmo del denominador. En cambio aquí tenemos un solo logaritmo en base 2. ¿Se ha entendido cómo hemos resuelto, jóvenes? Sí. Ya. Se los, Sí, voy, se los voy a proyectar y terminen de copiar. ¿Listo? Entonces, en nuestro ejemplo habíamos hecho así, ¿no es cierto? Intercambiamos valores. Donde había y pusimos x. Donde había x pusimos y. Ya, reemplazamos y nos quedó esta expresión. Ahora, para hallar la inversa había que despejar la nueva y. Entonces, ¿cómo estamos despejando la nueva y? Como está en el exponente, aplicamos un logaritmo. El logaritmo es una escalera para que este exponente baje a nuestro nivel. Usamos una escalera de 2 pisos. No necesitamos una de 10, no necesitamos logaritmo en base 10. Necesitamos solo una escalerita de 2 pisos para que la anule. Entonces, escalera de 2 pisos por este número. Por este número de la base a la cual está elevado 3y menos 1, por este número escogemos logaritmo en base 2 y aplicamos a ambos miembros. Aquí la orden dice, la leemos o la interpretamos, aplicar logaritmo en base 2 a ambos miembros. Aquí está, miembro izquierdo, logaritmo en base 2 de lo que había, de x. Logaritmo en base 2 de lo que había en el miembro derecho, de 2 elevado a 3y menos 1. Ahora, por propiedades de logaritmos, este exponente, aplicando propiedad de logaritmo de una potencia, la potencia lo usa el logaritmo como escalerita y se baja. Se queda aquí multiplicando al logaritmo. Si es una expresión 3y menos 1, si hay sumas o restas, lo ponemos en paréntesis para que no vayan a pensar ustedes que solo el menos 1 está multiplicando al logaritmo. Todo el exponente baja, lo bajamos en paréntesis para mostrar que todo eso está multiplicando al logaritmo. Luego, como inteligentemente hemos escogido logaritmo en base 2 de 2, el logaritmo de una base de la misma base se simplifica porque es 1, aplicando esta propiedad.
Se las he marcado, ¿no? Ahí está, esta propiedad hemos usado acá. Entonces, 1 por el paréntesis es el paréntesis. Ya no lo necesitamos el paréntesis porque ya no hay multiplicando nada. ¿Listo? Ahora hay que despejar Y. Si Y ya tiene signo positivo, pero está en el miembro derecho, aplicamos simetría y todo lo del miembro derecho lo escribimos en la izquierda y todo lo de la izquierda lo escribimos en la izquierda. Esa es la propiedad de simetría. ¿Listo? Ahora hay que seguir despejando. Este -1 hay que eliminarlo de acá. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Sumándole su inverso aditivo, sumándole +1. Entonces, sumándole 1 desaparece de la izquierda y aparece al lado derecho sumando. Lo que ustedes han aprendido, este está restando, pasa a sumar. ¿Ven? Paso a sumar. Pero la orden es esta. +1, sumar 1. Pasa a sumar 1. Ahora nos queda 3Y. Para terminar de despejar Y, este factor que está multiplicando Y, incluido su signo, debe pasar a dividir. Y la orden es dividir ambos miembros entre 3. Aquí 3 entre 3, 1. Y se queda 1 por Y, Y. Entonces, lo que pasa en realidad es que este 3 pasó a dividir al otro lado. Va a dividir a todos. O se puede decir que va a dividir a cada término. Términos son los que están separados por sumas o restas. Entonces el 3 pasó a dividir a cada uno. Es válido este resultado y también es válido este resultado. Si ustedes me entregan en el examen o en las tareas esta forma o esta forma, son válidas las dos. ¿Ya? Esta orden se lee dividir ambos miembros entre 3 o dividir cada término de la izquierda y cada término de la derecha entre 3. Y miren, dividimos este término entre 3, dividimos el 1 entre 3. ¿Ya? El último paso, una vez que está despejada la nueva Y, ¿verdad que cambiamos X por Y, apareció aquí arriba, ahora esa Y que estaba arriba la despejamos y ya la encontramos. En lugar de esa Y, esa nueva Y despejada, en lugar de esa nueva Y despejada, ponemos función inversa de X y ya está. Ya hemos hallado la inversa de una función exponencial. La inversa de una función exponencial es una función que tiene logaritmo de X, que es una función logarítmica. Copien, por favor, y enseguida continuamos haciendo más ejemplos. ¿Listo? Entonces vamos a resolver ahora este tercer ejemplo. Una función logarítmica. Se llama función logarítmica porque la variable, una de las variables, está dentro del logaritmo. Este es Y es igual al logaritmo de 2x menos 1. Para hallar la función inversa tenemos que primero intercambiar variables. Antes x generaba y, ahora vamos a hacer que y genere a x. Entonces reemplazamos los valores. Donde hay y ponemos x. En lugar de y vamos a poner x. Y en donde hay x le vamos a poner y. Saco. Y resolvamos. Entonces donde había y ponemos x y donde había x ponemos y. Aquí, en lugar de esta y ponemos x. En lugar de esta x ponemos y. Ahora sí, tenemos que despejar. Tenemos que despejar. Recuerden, logaritmo. ¿En qué base está este logaritmo, jóvenes? En base 10. 10. En base 10. Logaritmo en base 10. Por un momento me voy a traer la tablita de propiedades de los exponentes también. Espérenme, por favor. Entonces, necesitamos unas propiedades más. Estas son propiedades de logaritmos. Y les voy a mostrar algunas propiedades también de exponentes. Una propiedad de exponentes dice, una base elevada. Lo voy a escribir con este lenguaje. Se ve más elegante escrito. Se ve más elegante escrito en lenguaje de ecuaciones. Una base a elevado a logaritmo elevado. Vamos a usar. Una base a elevada a logaritmo. A logaritmo.
elevado al logaritmo de esa misma base es igual a 1. Similar a esta propiedad. ¿Ya? Voy a escribir más grandecito. Ahora vamos a usar esta propiedad que les acabo de escribir. Un número, una base elevada al logaritmo de esa misma base se anula y queda 1. Muy similar a esta propiedad que ven aquí arriba. Logaritmo en base a de una base, logaritmo de la misma base es 1. La base del logaritmo de esa misma base también es 1. Entonces, ya les decía, el logaritmo es como una escalera que baja. Cuando dice logaritmo de esto, significa que esto está en un sótano. ¿De cuántos pisos? De la base del logaritmo. Entonces, logaritmo en base 10, este paréntesis está en el sótano del piso 10 de profundidad. ¿Cómo la subimos? Aplicando una base. ¿Ya? Entonces, miren, a ambos miembros tenemos que aplicar la base del logaritmo. A ambos miembros elevamos la base del logaritmo. ¿Ya? Ahí. ¿Cuál es la base de nuestro logaritmo ahorita, jóvenes? 10. Entonces usamos base 10. ¿Listo? Nos dice, este paréntesis está en el sótano del piso 10. ¿Cómo hacemos que suba nuestro nivel? Aplicando una escalera que lo suba 10 pisos, es decir, una base 10. La base 10 lo voy a elevar 10 pisos. Si el logaritmo lo bajó al piso 10 de profundidad, la base 10 lo va a subir 10 pisos y lo va a subir a nuestro nivel. ¿Ya? Entonces, esta es la orden que vamos a aplicar en este momento. Vamos a aplicar vamos a aplicar la base 10 para que la cantidad suba a nuestro nivel. Esta es la orden. Aplicar a ambos miembros base 10. Base 10. Miembros. ¿Ya? Estamos aplicando base 10 a ambos miembros. ¿Por qué estamos aplicando base 10? Para que base 10 elevado al logaritmo en base 10 nos dé base 10. Base 10 elevada al logaritmo en base 10. Todo eso es igual a 1. ¿Ya, jóvenes? Base 10 del logaritmo en base 10 es 1. Además, también tenemos lo siguiente. La base E. Escribir. A ver, les quiero mostrar también. Un número elevado a la base del mismo número es 1. 10 elevado al logaritmo en base 10 es 1. Les quiero mostrar ahorita que el número e elevado al logaritmo natural también es 1. Ya, pero no quiero escribir. Quiero. Bueno, luego lo escribo. Aplicar base 10 a ambos miembros para que base 10 elevado al logaritmo en base 10 es 1. Entonces se escribe. A ambos miembros le voy a aplicar la base 10. Ahí está.
base 10 igual a base 10. Ya. ¿Qué había en el miembro izquierdo? Había X. Lo copio y lo pongo en el exponente. Base 10 de X, lo 10 elevado a la X. Ahora, base 10 de todo lo que había en el miembro derecho, lo escribimos acá. ¿Listo? Base 10 de todo lo que hay ahí. Y aplicando esta propiedad. Logaritmo en base A del logaritmo en base A es 1. 10 elevado al logaritmo en base 10 es 1. ¿Ya, jóvenes? Y yendo un poco más allá, esta propiedad nos dice lo siguiente. Aquí. Ya. Entonces vamos a simplificar. Aquí este logaritmo en base 10 con la base 10 se simplifican y lo que nos queda es el número que estaba dentro del logaritmo. Entonces, este logaritmo lo bajo al sótano. Esta base 10 lo sube 10 pisos. Entonces, baja al sótano y lo sube 10 pisos. Al final queda esto a nuestro nivel. Queda 2y menos 1. ¿Ya? Entonces, lo que nos queda es 10 elevado a x. Diez elevado a x es igual a 2y menos 1. ¿Listo, jóvenes? No estoy pudiendo editar las fórmulas. Aquí la voy a hacer. Voy a insertar una nueva. Entonces, las propiedades de los exponentes nos dicen lo siguiente. Ya. Dice, una base A. Una base A elevada a un logaritmo de esa base de un número B, el resultado es B. ¿Listo? Una base elevada al logaritmo en base a de B, el resultado es B. ¿Por qué? Porque la base A elevada al logaritmo se simplifican y lo que nos queda es B, lo que estaba dentro del logaritmo. La forma de obtener lo que está dentro del logaritmo es aplicar la base de ese logaritmo. Así se elimina. ¿Listo? El antilogaritmo es la base. ¿Ya? Entonces, veamos con los otros ejemplos. Cuando la base es 10, cuando, por ejemplo, la base es 10, cuando la base es 10, el logaritmo es en base 10. Cuando tenemos logaritmo de b, no dice de qué base es, entonces es base 10. 10 elevado al logaritmo en base 10 o 10 elevado al logaritmo nos da simplemente b. ¿Ya? Y les voy a mostrar un último caso cuando tenemos el número e. Si tenemos logaritmo natural, entonces aplicamos y elevado a logaritmo natural de b. ¿Listo? El resultado es simplemente b. ¿Por qué? Porque aplicando esta propiedad base o elevar un logaritmo a la misma base es 1. Estos numeritos se simplifican. Miren. El logaritmo se simplifica con la base.
Base A se simplifica con el logaritmo en base A. La base 10 se simplifica con el logaritmo en base 10. La base E se simplifica con logaritmo natural. Y lo que queda es lo que estaba dentro del logaritmo en todos los casos. Aquí teníamos x igual a logaritmo de 2y menos 1. ¿Ya? Entonces necesitamos eliminar el logaritmo. ¿De qué base es? De base 10. Entonces aplicamos a ambos miembros base 10. 10 elevado a lo que había en el miembro izquierdo, 10 elevado a x. En el miembro derecho, 10 elevado a todo lo que había. 10 elevado al logaritmo de 2y menos 1. La base 10 se va con el logaritmo en base 10 y nos queda todo lo que estaba dentro del logaritmo. De esa manera hemos liberado a la variable que estaba dentro del logaritmo. ¿Listo? El siguiente paso, jóvenes, ¿cuál creen que sería? ¿Hasta ya han entendido lo que hemos hecho? Jóvenes, ¿se ha entendido hasta ahí lo que hemos hecho? ¿Cómo se ha liberado a la variable? Más o menos. Más o menos. Ya, ahorita les voy a volver a explicar. Pero miren, si tenemos una expresión dentro de un logaritmo y necesitamos trabajar con esta porque necesitamos despejar a x, lo primero que tenemos que hacer es liberarla del logaritmo. ¿Cómo la liberamos? Aplicándole la base de ese logaritmo. Si este no tiene base, sabemos que es base 10. Entonces aplicamos base 10, pero a ambos miembros, para que la igualdad no cambie. Entonces en el miembro izquierdo, 10 elevado a x. En el miembro derecho, 10 elevado a todo lo que había. Ahora, hemos escogido la base 10 porque era la base de este logaritmo. Esa base 10 con el logaritmo en base 10 se simplifican, queda 1. 1 por todo el paréntesis es el paréntesis nada más. ¿Ya? De esa manera hemos eliminado el logaritmo y ya podemos despejar la variable y, que es la que tenemos que despejar para hallar la inversa. Entonces el siguiente paso ya es aplicar simetría, darle la vuelta y despejar. Me gustaría que a partir de aquí ustedes ya despejen. Ustedes ya saben cómo despejar, ¿no es cierto? Aquí lo que hemos hecho. Hemos simplificado en ese paso la base 10 con el logaritmo. A partir de aquí ustedes ya pueden despejar. Me gustaría que despejen. Necesito que practiquen. Listo, les voy a dejar unos 2 minutitos. Practiquen. Estoy aquí para... Entonces, para despejar, aplicamos simetría. Aplicamos esa propiedad de simetría. Es muy importante. ¿Por qué la estoy aplicando? Porque ya está con signo positivo la Y. Solo quiero que aparezca en el miembro izquierdo. Entonces aplico la propiedad de simetría y venga hacia el lado izquierdo. 2y menos 1 es igual a 10 elevado a x. Listo. Ahora, ¿qué más hago para despejar? Mi orden va a ser, tenemos que dejar y solito en el miembro izquierdo, entonces hay que sumar, ¿qué número? El 1. 1. A ambos miembros sumamos 1. Desaparece de la izquierda y solo nos queda 2y igual a 10 elevado a x. Todo eso menos 1. Ahora, ya está. ¿Qué más falta para despejar? Dividir No con 2. vas a dividir. Dividir ambos miembros entre 2. 2. El 2 va a dividir a cada término que está ahí. ¿Ya? A cada término del miembro derecho. Entonces queda así. 10 elevado a x. Todo eso entre 2. ¿Ya? Ese menos 1 pasó como más 1. Otra vez me equivoqué de lo mismo. Y todo eso más 1 entre 2. ¿Listo?
Entonces, este dividir entre 2 es dividir cada término de ambos miembros entre 2. Este 2y entre 2, el 2 con 2 se simplifica, queda 1. 10 a la x entre 2 es 10 a la x entre 2. 1 entre 2 es 1 entre 2. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. Ya está despejado. Ya está despejado. El siguiente paso es reemplazar. En lugar de y colocamos función inversa. Entonces, en lugar de y yo pongo f elevado a la menos 1 de x es esta expresión. La escribo con rojo para que sepan que es la función inversa. Un poquito más al medio. Ahí está. Y les proyecto todo para que lo vean. Entonces, recapitulemos. Para hallar la función inversa de esta función logarítmica, lo que hacemos es aplicar la base del logaritmo a ambos miembros. Pero primero reemplazamos variables. En lugar de y, ponemos x y en lugar de x ponemos y. Eso significa reemplazar valores. En lugar de y ponemos x y en lugar de x ponemos y. Nos queda así la función x igual al logaritmo de 2y. Ahora, para despejar la variable y, primero tenemos que liberarla del logaritmo. Para liberarnos del logaritmo que afecta a la variable que queremos despejar, hay que aplicar la base del logaritmo a ambos miembros. Este es logaritmo en base 10, entonces aplicamos base 10 a ambos miembros. Y nos queda 10 elevado a x es igual a 10 elevado a todo lo que había. Logaritmo en base 10 de 2y menos 1. Ahora, aplicamos las propiedades de logaritmos. Una base elevada a la misma base, una base elevada a una misma base es 1. 10 elevado al logaritmo en base 10 es 1. E elevado al logaritmo natural es 1. ¿Ya? Y en general, si tenemos una base elevado al logaritmo de esa base y el logaritmo era de un número, la base con logaritmo se simplifican y nos queda el número que estaba dentro del logaritmo. De esta manera queda. Ahí está. Entonces nos queda 10 elevado a x igual al número que estaba dentro del logaritmo. Así se libera a las expresiones que están dentro de logaritmos, aplicando a ambos miembros la base de ese logaritmo y lo simplificamos. ¿Ya? El siguiente paso es despejar a la variable. La variable la tenemos que llevar al miembro izquierdo, entonces aplicamos simetría. Simetría dice 2y menos 1 es igual a 10 elevado a x. Le quité el paréntesis porque solo es x, no es x más 5 menos 7, no dice nada de eso. Solo es 10 a la x, entonces le puse 10 a la x. Ahora, para que quede y solita hay que deshacernos de todo lo que está en el miembro izquierdo que no sea la variable y. Este menos 1 pasa a sumar. Aquí está la orden, sumar a ambos miembros 1. Entonces desaparece de la izquierda y aparece en la derecha sumando. Este factor 2 está multiplicando a la variable y y queremos que esté solita. Entonces ese 2 pasa a dividir. La orden es dividir cada término de ambos miembros entre 2. Entonces ese 2 va a dividir a 10x, ese 2 va a dividir a 1. Y está despejada la nueva variable y, esa nueva variable que resultó de intercambiar valores, ¿no ve? En lugar de y pusimos x y en lugar de x, y. Esta nueva y la hemos despejado y ahora reemplazamos en lugar de esa nueva y, reemplazamos función inversa y esa es la solución de nuestra función inversa. ¿Ya? Terminen de copiar y vemos otro ejemplo. Vamos a resolver este ejemplo que es nuestro ejemplo 4. Una función radical. Una función con exponente fraccionario.
Se le dice exponente fraccionario porque la variable aparece dentro de una raíz. ¿Listo? Es una raíz cuadrada. Entonces vamos a hallar su función inversa. Los pasos son: f de x significa y. Ahora, para hallar la función inversa, en lugar de x ponemos y y en lugar de y ponemos x. Y decimos reemplazar valores. Y en lugar de x y x en lugar de y. Entonces lo hago. Si dice f de x y no hay y, no es para morirnos, ¿verdad? No es para asustarnos. Significa que f de x es lo mismo que y. Aquí está. Esa función, la pongo ahí. Pero ahora reemplazo. En lugar de y pongo x. En lugar de x pongo y. Y ya está. Ya he reemplazado. Ahora hay que despejar la nueva y. Despejar la nueva y. ¿Cómo despejamos la nueva y, jóvenes? La y está metida dentro de una raíz. ¿Cómo eliminamos una raíz? Elevando al cuadrado. Entonces, jóvenes, para elevar una raíz hay que elevar ambos miembros al grado de la raíz. ¿Qué grado tiene esta raíz? 2. Entonces la orden es elevar ambos miembros al grado de la raíz. Si hubiera sido raíz cúbica, ¿qué íbamos a hacer? Elevar ambos miembros al grado de la raíz. Si la raíz hubiera sido 8, elevar ambos miembros al grado de la raíz, elevar a 8. ¿Ya? Entonces así de sencillo. Y se simplifica. Entonces, decimos ambos miembros. El miembro izquierdo lo elevamos al cuadrado y el miembro derecho lo elevamos al cuadrado. En el miembro izquierdo iba x. En el miembro derecho iba la raíz. Entonces, el miembro izquierdo al cuadrado y la raíz elevada al cuadrado. Lo que ocurre, como saben ustedes desde el colegio, esta sí la saben bien, la raíz se simplifica con el cuadrado. Y nos queda todo lo que estaba dentro de la raíz. ¿No es cierto? Y nos queda así. Nos queda x elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado igual a 3y menos 1. Ahora, ¿qué hay que hacer para despejar la nueva y? Jóvenes, hay que llevar y a la izquierda, ¿no ve? Podemos llevarla con signo cambiado o, si ya tiene signo positivo, aplicar simetría. Por eso aplicamos simetría. ¿Ya? Tal vez en los ejercicios anteriores no les expliqué por qué aplicamos simetría, pero aplicamos simetría porque y, como y ya tiene signo positivo, aplicamos simetría. Todo lo del lado derecho lo escribimos en el lado izquierdo. ¿Ya? Y igual a x elevado al cuadrado. Y está. Ahora, jóvenes, ¿qué más hay que hacer para despejar y? El 1 tiene que pasar a sumar al segundo miembro. Exactamente, entonces sumar a ambos miembros el 1. Queda 3y igual a x elevado al cuadrado más 1. Y está. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? El 3 tiene que pasar a dividir al segundo miembro. Dividir ambos miembros entre 3 o dividir cada término dividirlo entre 3. Entonces, lo hacemos. Y va a quedar solita. Y va a ser igual a x elevado al cuadrado
todo eso entre 3 más 1 entre 3. Ya está despejado. También podríamos haber simplemente, también podríamos haber hecho así. Haber dicho y igual a x elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado más 1 entre 3. Es lo mismo, ¿no es cierto? El 3 pasa a dividir ¿a quién? A todo. Cuando dice pasa a dividir a todo, significa que pasa a dividir a cada uno o que le pasa a dividir a todo. Cualquiera de los dos es el mismo resultado. ¿Ya? Y nos queda un paso más. Nos queda un paso más. Cuando ya está despejada la nueva variable y, eso es lo mismo que la función inversa. Entonces podemos escribir este resultado. Entonces el resultado es, en lugar de y ponemos f elevado a la menos 1 x. Y aquí en lugar de la nueva y ponemos f elevado a la menos 1 x. ¿Ya? Estas dos son las soluciones. En lugar de la nueva y despejada ponemos f inversa de x. Y aquí, en lugar de y, ponemos función inversa de x. Y ahí termina nuestro ejercicio para hallar la función inversa. Se los repito aquí rapidito. Entonces, para hallar la inversa de esta función radical, lo que tenemos que hacer es reemplazar valores. En lugar de x, y, en lugar de y, x, y escribimos, reemplazamos valores. Y igual a x, entonces en lugar de y ponemos x. X igual a y. En lugar de x ponemos y y nos quedó esta ecuación con una raíz. Tenemos que despejar la nueva y, por lo tanto aplicamos ambos miembros el cuadrado. Elevamos el miembro izquierdo al cuadrado y elevamos el miembro derecho al cuadrado. Queda x al cuadrado igual a raíz de 3y menos 1, todo eso al cuadrado. El cuadrado se va con la raíz. Ahora, elevamos al cuadrado porque es el grado de la raíz. Si hubiera sido raíz cúbica, hubiéramos elevado al cubo a ambos miembros. Si hubiera sido raíz quinta, elevamos a la quinta a ambos miembros. ¿Por qué elevamos al cuadrado? Para eliminar raíz cuadrada. Entonces, eliminamos la raíz cuadrada y nos quedó x al cuadrado igual a 3y menos 1. Ahora hay que despejar y. Y tiene que estar en el lado izquierdo y solita. Como ya tiene signo positivo, y a mí me gusta aplicar la propiedad de simetría. La propiedad de simetría dice, todo lo que está en la derecha, lo paso a la izquierda. Y todo lo que estaba en la izquierda, lo paso a la derecha. Porque es como leer 3y menos 1 igual a x al cuadrado. Y lo escribimos. Después, para terminar de despejar y, este 1 nos está estorbando, entonces hay que eliminar. Lo eliminamos sumándole 1. Menos 1 más 1, 0. Pero no podemos sumar solo a un lado de la ecuación. Hay que sumar a ambos miembros de la ecuación. Y a final de cuentas, este menos 1 pasó a sumar. ¿Ya? Ahora, este 3 nos está estorbando. Hay que pasarlo a dividir. Hay que eliminarlo al 3. ¿Cómo lo eliminamos? Dividiendo entre 3. 3 entre 3, 1. Entonces, dividimos ambos miembros. O cada término de la ecuación lo dividimos entre 3. Este 3 pasa a dividir a x al cuadrado, queda x al cuadrado entre 3. El 3 pasa a dividir a 1, queda 1/3. O, como les dije, el 3 pasa a dividir a todo. Y igual a x al cuadrado más 1 entre 3. Cuando ya está despejada la nueva variable y, reemplazamos eso por función inversa y ya es la solución de haber hallado la función inversa de una ecuación. ¿Ya? Ahí vamos a terminar el día de hoy. La siguiente clase vamos a hacer un par de ejercicios más un par de ejemplos más de función inversa y después ya vamos a ir hallando el dominio e imagen de una función. La tarea es hasta la medianoche del lunes. ¿Listo? Aquí terminamos. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda?